Blanca. Volvemos a hablar de lo que está ocurriendo en Brasil, horas después de la elección presidencial. Jair Bolsonaro, nuevo presidente de los brasileños, lo que se esperaba. Así que le damos la bienvenida a Yelena Oliva. Ella es analista en política internacional. Bueno, tenemos mucho para desarrollar. Sí. Yelena, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Habíamos hablado por teléfono. Sí, gracias por la invitación. Estaba en San Pablo en su momento. Claro, en la primera vuelta. Sí, bueno, sí, ya había fecha de balotaje. Sí. Y la verdad es que todos los pronósticos hacían pensar de que Bolsonaro se iba a consagrar como nuevo presidente, aunque hay muchos que dicen que quizás si las elecciones, balotaje hubiera sido más adelante en el tiempo, todavía la diferencia hubiera sido más marcada, más chica, ¿no es cierto? Sí, acá tuvimos una diferencia de 10 puntos en esta segunda vuelta electoral, cuando en la primera vuelta la diferencia entre Fernando Haddad, el candidato del PT, y Jair Bolsonaro era de 17 puntos. Claro, así que se acortó bastante esa brecha. Lo que habría que ver en el caso de que tuviésemos una segunda vuelta con más tiempo, o que hubiésemos tenido una segunda vuelta con más tiempo, es qué iba a pasar con la campaña de Jair Bolsonaro, una campaña totalmente atípica, donde él no participó en ningún debate presidencial, producto del ataque. En realidad lo justificó con el ataque que había recibido, el cuchillazo que lo mantuvo internado, pero después de la primera vuelta electoral él ya estaba en su casa y decidió con ese argumento no participar de ningún debate presidencial. Claro, algo que lo terminó, creo yo, beneficiándolo en esta estrategia electoral, que creo que tiene mucho de autónomo y independiente, porque se manejó todo a través de las redes sociales y de las también llamadas fake news y las informaciones a través de WhatsApp. Vos sabés que hablábamos más temprano con Armendáriz, nuestro compañero, que también estaba allí, y yo le preguntaba qué creía él, y lo mismo te pregunto a vos, te traslado la pregunta. ¿Fue un voto del electorado brasileño a favor de Bolsonaro o en contra de Haddad, que viene del riñón o venía del riñón de Lula después de tantos años? Sí, yo creo que tiene mucho de voto anti-PT, y eso, digamos, en la primera vuelta electoral yo pude estar en las calles de San Pablo conversando con muchos de los electores, y la mayoría de ellos, o al menos los que participaban de ese acto de campaña, te decían que en las elecciones pasadas habían votado por el PT, pero que estaban muy disconformes con cómo se había desenvuelto el partido en los últimos años, producto de la mega causa de Lavallato, que implicó importantes dirigentes, no solamente, digamos, Lula hoy está detenido por otra causa, pero implicó a distintos dirigentes del partido, y me parece que ahí había un voto muy conforme con el PT, incluso electores que venían de esas filas, ¿no? Y después también un voto muy disconforme por el sistema político todo, y por eso gana. No se puede entender el triunfo de Bolsonaro de otra manera. Había también un porcentaje de electores que históricamente había votado por la socialdemocracia, por el PSDB, por el partido de Fernando Henrique Cardoso, y que también estaban muy disconformes con estos. Y después un sector muy extremista que en general se manejaba por fuera del ámbito político partidario, y que empieza a encontrar en Bolsonaro un referente, un dirigente político que los representa. O sea que las causas de corrupción marcan un antes y un después en el pueblo de Brasil, ¿no? Porque lo hablábamos también la semana pasada. Llega Bolsonaro sin absolutamente ninguna causa de corrupción, y Haddad sí, más de 30. Sí, yo creo que eso fue el eje de campaña, estuvo en el discurso obviamente anticorrupción, un discurso muy fuerte, marcó la campaña definitivamente. O sea que eso pesó mucho más que lo que él venía diciendo, ¿no? Porque también era fuerte. Yo creo que en algún punto sí, y también había algo en el electorado, al menos lo que pude percibir yo estando allá, que el electorado tomaba la parte del discurso que le convenía o que le gustaba escuchar. Exacto. Si quería mano dura, tomaba eso, pero dejaba al costado el tema de, la discriminación a las mujeres, si quería el tema, o escuchar un discurso más liberal en lo económico, tomaba eso, pero dejaba las cuestiones que iban en contra de los valores democráticos de Brasil, y me parece que en torno a eso iban moldeando el discurso de ese candidato, que en definitiva es todo eso, y no es un fragmento de eso, pero que su electorado elegía qué quería escuchar del discurso de Bolsonaro. Lo raro también es que no se tenía muy en claro cuál iba a ser la política de gobierno a implementar. Me parece que nunca lo dijo, ¿no? Ahora creo que recién está hablando, o al menos quien puede llegar a ser su ministro de Economía, de cuál va a ser la política a implementar, qué va a pasar con el Mercosur, cómo se van a abrir al mundo. Ahora nos enteramos que se lleva
más que bien con el presidente de los Estados Unidos. Sí, de hecho, creo que uno de los temas centrales de la campaña de Bolsonaro es que no mostró una clara lineamiento político de hacia dónde iba a ir su gobierno, y las mayores certezas las tenemos en torno a la política económica, ¿no? Sabemos que va a haber un achicamiento del Estado, que va a haber una reducción de ministerios, eso ya lo explicaron y lo dijeron de manera bastante taxativa. Después hablaron también del tema, por ejemplo, de hacer una reforma tributaria, de avanzar con la reforma jubilatoria, de avanzar con un plan de privatizaciones para reducir en un 20% la deuda pública, y esos son algunos de los lineamientos generales que tenemos. Ahora, en materia más que nada vinculado a derechos civiles, eso todavía no tenemos certeza de qué se va a implementar y cuáles van a ser las fuerzas que tenga dentro del Congreso. Si bien el partido de Bolsonaro es la segunda fuerza política dentro del Congreso, también le fue muy bien en las legislativas, ¿qué fuerza va a tener dentro del Congreso para avanzar con esas medidas? Ahora, qué increíble como ciertas figuras que se habían vuelto tan populares, tan importantes, pienso en el caso de Dilma Rousseff, quedan completamente fuera de escena. Sí, Dilma Rousseff no ingresó ni siquiera al Senado, pero ahí tenés un dato interesante, porque en el estado de Minas Gerais, que era un estado donde históricamente disputaban los dos partidos de mayor peso electoral, como el PT y el PSDB, quedaron totalmente desplazados, y ayer vimos un triunfo de un nuevo partido con el 71% de los votos, el partido Novo, un partido que se creó después de la destitución de Dilma Rousseff y logró desbancar a los dos grandes partidos tradicionales, ¿no? Entonces me parece que ahí vemos también un resultado que tiene que ver con una lectura del brasileño promedio de antipolítica, del que se vayan todos. Ayer leía por Twitter un consultor político argentino que está viviendo en San Pablo que decía, el que se vaya, Guillermo Raffo es el nombre, que decía que el que se vayan todos brasileños se expresó en las urnas y no en las calles, como sucedió en Argentina, ¿no? Y un poco pasó eso, por eso tenemos un triunfo de las nuevas fuerzas políticas y de los dirigentes tal vez más salvajes o más autónomos dentro de los partidos tradicionales. Ahora, cuando ves allá en el mapa, ¿no? De cómo queda o qué parte de Brasil elige a Jair Bolsonaro, ¿cómo son esas zonas? ¿Qué características tiene la gente que vive en esos lugares? Bueno, ahí se replicó algo que históricamente un comportamiento electoral por ahí más típico, donde vimos un apoyo al nordeste brasileño, las zonas más pobres, más populares, al PT, y después el resto de las regiones con una mayoría a favor de Bolsonaro, incluso en zonas de frontera, como el estado fronterizo con Venezuela, donde ingresan una mayor cantidad, actualmente producto de la fuerte crisis política y económica venezolana, donde ahí ganó el voto a Bolsonaro. Y él dijo que le iba a declarar la guerra a Venezuela. Sí, después se retractó, trató de poner paños fríos, dijo que iba a ayudar a la sociedad venezolana y que no iba a avanzar con este tipo de medidas, pero realmente tenemos muy pocas certezas de qué va a hacer en la práctica Bolsonaro con todas estas declaraciones. Como pasa siempre, digamos, uno elige un presidente, pero después en la diaria y la realidad, quizás puede estar mucho o no, ¿eh? Hay presidentes que cumplen con lo que dicen, hay otros que quieren pero no pueden, hay otros que no lo hacen, pero digo, o sea que vos decís que la gente que vota a Bolsonaro es de un nivel social alto. En lo que, si uno analiza los votos de la primera vuelta electoral, puede ver que a medida que asciende la escala social y económica del votante, crece el porcentaje de electores de Bolsonaro. Eso se ve de manera muy clara. También pasa con el nivel educativo, ¿no? Las personas con mayor educación y formación universitaria de posgrado, también hay una mayoría que vota a Bolsonaro y va creciendo, lo cual le llamaría un poco la atención porque es un discurso también que uno podría decir, bueno, falta a veces fundamentos o argumentos a la hora de justificar ese tipo de voto, y sin embargo eso muestran los números a la hora de analizar los votos. Seguramente hay que sentarse ahora con los resultados de ayer para ver si eso se replicó también en esta segunda vuelta. ¿Y qué va a pasar en la calle? Porque me parece que quizás se vuelve a hablar de esta grieta que nosotros tanto hablamos en Argentina, pero en Brasil un voto bastante dividido y quizá una grieta que el mismo Bolsonaro se encargó de fomentar, ¿no? Durante su campaña, con esos discursos tan llamativos y tan polémicos. Sí, una grieta que le favoreció a él para llegar a esa instancia electoral. No hubiese llegado de otra manera, ¿no? Me parece que ahí, la sociedad brasileña está atravesando todavía un fuerte
proceso de, digamos, desencanto con el PT, que se está viendo también en las calles y donde todavía, si bien sacó un porcentaje alto Fernando Haddad, y eso también hay que tenerlo en cuenta, no logró superar a este candidato. Pero no hizo mala elección para nada. No hizo una mala elección, pero también es cierto que no se muestra hoy por hoy las fuerzas históricas que han apoyado al PT, las fuerzas sindicales, pienso en la CUT, en la Central Única de Trabajadores, o incluso los militantes mismos del PT, no han hecho grandes demostraciones de fuerza en las calles, lo que también, bueno, contrapone un poco esta idea de que todavía tendrán, y esto son lo que dicen dentro de las filas del PT, tendrán que volver a las bases del PT para refundar un partido que está muy golpeado. ¿Y qué va a pasar con el Mercosur y con la relación con Argentina? También te quiero preguntar, pero ¿qué papel crees que va a jugar? Porque siempre las mujeres son importantes, ¿no? Las mujeres que acompañan a estos grandes hombres. Michelle, la primera dama brasileña. Bueno, ella es más joven que... Es mucho más joven, creo que tiene 25 años menos que él. Igual es más grande, tiene menos diferencia de edad que Michelle Temer con su mujer, que le lleva bastante, como te diría, no sé si unos 40 años de diferencia, es impresionante. Pero ella viene a aportar como el rostro más humano de Bolsonaro. Claro. Ella es una... Qué difícil. Sí, es una fiel evangélica también y que llevó los valores también y que es un punto importante de la campaña de Bolsonaro. Se lo vio rezando ayer Sí, eso fue para mí un gesto político muy importante, que es lo primero que hizo después de dar su discurso a través de las redes sociales. Salió, agradeció al voto evangélico, a los fieles evangélicos. Inmediatamente un pastor oró y agradeció por ese voto. Digo, ahí también tenemos un dato importante que, digamos, sabemos que 1 de cada 4 electores en Brasil se definen como evangélicos y por eso también esa importancia de prestarle atención a ese voto. Y ella, su mujer, también viene a representar un poco ese costado más vinculado a lo religioso, a los valores de la familia más tradicional, y también tiene una campaña muy fuerte con las personas con discapacidad y bueno, me parece que viene a aportar, como generalmente se la suele poner, ¿no? Equilibrar el costado humano de personajes así tan problemáticos o tan atípicos como es el caso de Bolsonaro. Bueno, ojalá que sea lo mejor, la verdad es que... Esperemos. ¿No? Para Brasil, para la región, para el Mercosur, pero también para la Argentina. Ambos presidentes, él y nuestro presidente, se mostraron contentos, me parece, con el vínculo que pueden llegar a tener. Mauricio Macri lo felicitó por Twitter. Habían tenido un llamado telefónico la semana pasada. Yo creo que son Ojalá gestos diplomáticos, hay que ver después qué pasa en los hechos. Totalmente. Digo, ayer Bolsonaro habló de profundizar las relaciones